A ver, pensemos un momento en el poder. Lo vemos en todas partes, ¿no? En la familia, en el trabajo, hasta en un grupo de amigos. Pero hay un tipo de poder que es distinto. Uno que es capaz de organizar países enteros y de definir cómo vivimos todos. Y ese, claro, es el poder político. Así que en los próximos minutos vamos a desglosarlo, a ver de qué está hecho y sobre todo cómo funciona. Y esa es justamente la gran pregunta. El poder que tiene, por ejemplo, un jefe en una empresa, pues no es el mismo que tiene un presidente. Se sienten distinto, sus consecuencias son otras. Entonces, ¿cuál es ese ingrediente secreto, ese algo que hace que una simple relación de poder se convierta en poder político? Bueno, vamos a meternos de lleno en eso. Ok, para entenderlo bien, este va a ser nuestro mapa. Primero, lo básico. ¿Qué es exactamente? O sea, una definición clara. Luego, vemos cómo se organiza en eso que llamamos regímenes. Y la pregunta del millón, ¿por qué lo aceptamos? Después, vamos a explorar el poder más grande de todos, el que literalmente crea los estados, y terminamos viendo cómo es que se pueden cambiar las reglas del juego cuando ya están escritas. Muy bien, vamos con el primer punto, la definición. Ya dijimos que el poder político juega en otra liga, ¿verdad? No se trata nada más de que una persona pueda influir sobre otra. No, es algo mucho más grande. Es la fuerza que mantiene unida a toda una sociedad. Y aquí, en esta definición, está el meollo del asunto. Es el poder que nos gobierna, sí, pero ojo, el detalle clave es que como sociedad lo aceptamos como válido. Lo reconocemos como la autoridad para manejar nuestra vida en común. Es como un acuerdo, un pacto social que convierte la pura fuerza en autoridad legítima. Y esa es la gran diferencia. No es solo imposición, es consentimiento. Pero claro, un poder tan grande no puede andar por ahí suelto flotando en el aire. Necesita una estructura, ¿no? Un esqueleto que le dé forma y que le permita funcionar. Bueno, a esas estructuras es a lo que llamamos regímenes políticos. Y la misión de estos regímenes es justamente esa, crear las instituciones. Pensemos en congresos, en tribunales, en gobiernos, que son las que ponen las reglas del juego para todos. Son, digamos, el engranaje que permite que el poder político se aplique de forma ordenada y no como un caos. Y como podemos imaginar, estos regímenes no son todos iguales, para nada. La historia nos ha dado un catálogo enorme de modelos, monarquías, repúblicas, democracias, dictaduras. Cada uno tiene su propia receta para organizar y distribuir el poder. Y aquí llegamos a una diferencia clave, una que de verdad lo cambia todo. En el fondo, cualquier régimen se apoya en una de dos cosas. O se basa en el consenso, o sea, en que la gente lo acepta voluntariamente, o se basa en la fuerza, en la pura imposición. Y como lo resume muy bien la diapositiva, ahí está la diferencia fundamental entre gobernar y simplemente dominar. Esto nos lleva de la mano a la siguiente gran pregunta. Si no siempre es por la fuerza, entonces, ¿por qué obedecemos? ¿Qué hace que aceptemos una autoridad? Aquí es donde entra un sociólogo clave, Max Weber, que se metió de lleno a estudiar esto y nos dio un concepto fundamental para entenderlo, la legitimidad. Y aquí está la clave de todo. Cuando un poder logra tener el consenso de la gente, algo cambia. Pasa de ser pura fuerza a convertirse en autoridad. Se vuelve legítimo. Y esa, precisamente, es la delgada línea que separa a un tirano de un gobernante. A ver, esta tabla nos muestra perfecto los tres grandes modelos de legitimidad que Weber identificó. Podemos obedecer por la personalidad arrolladora de un líder, lo que él llamó carisma, o por la costumbre, por la tradición, como en las monarquías de antes, o, y aquí está la base de casi todos los estados de hoy, porque creemos en las leyes que hemos acordado. Como ven, en este último modelo, el poder ya no está en una persona, sino en las reglas del juego. Ok, hasta ahora hablamos del poder que ya existe, del que nos gobierna en el día a día. Pero si damos un paso más atrás, ¿de dónde salió todo? ¿Quién o qué tiene el poder de crear un estado desde cero, de escribir la primera página del libro? Bueno, a ese poder fundacional, a ese superpoder, lo llamamos poder constituyente. Fíjense cómo lo define el jurista Vidal Campos. Es la competencia para darle una constitución a un estado. O sea, en otras palabras, es la capacidad original de dibujar todo el mapa, de poner los cimientos, de definir cómo se va a estructurar el poder y de establecer los derechos de todos. Es, en esencia, el poder creador por excelencia. Y su propósito es triple y absolutamente fundamental. Primero, organizar a la comunidad. Segundo, y esto es importantísimo, reconocer los derechos que tiene cada persona. Y tercero, que no es menos importante, crear las herramientas para que esos derechos no se queden solo en el papel, sino que se puedan defender en la vida real.
Pero claro, una constitución no es una pieza de museo que no se puede tocar. Las sociedades cambian, evolucionan y a veces las reglas del juego necesitan actualizarse. Y esto nos lleva a la última pieza de nuestro rompecabezas, la diferencia que hay entre el poder que crea las reglas desde cero y el que las modifica. La diferencia es bastante clara. El poder constituyente originario es como el Big Bang político, ese momento único en que se crea la primera constitución. En cambio, el derivado es el que nos permite reformarla, cambiarla. Pero ojo, y este es un detalle importantísimo, este segundo poder no es totalmente libre, tiene que seguir los pasos, el procedimiento, que la misma Constitución marca para poder ser modificada. Y con esto cerramos el círculo y llegamos al verdadero origen de todo. ¿De dónde sale esa autoridad máxima para crear y transformar un Estado? La respuesta es tan simple como poderosa, del pueblo. Todo este edificio se sostiene sobre una idea, la soberanía popular. Y así cerramos este recorrido, con una pregunta que queda resonando. Si ese poder máximo, el poder constituyente, de verdad nace del pueblo, la gran reflexión que nos queda es, ¿de qué maneras vemos que esa soberanía se manifiesta en el mundo tan complejo que vivimos hoy? Una pregunta que sin duda vale la pena seguir pensando.